Hechos capítulo 20. La despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo, evidentemente aquí no se pudo ir sin esta demostración de amor para sus compañeros y seguidores de Jesús, puesto que había pasado 2 fructíferos años en Éfeso y ya era tiempo de partir según sus planes. Versículo 2 al 5. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Una actividad que preocupaba especialmente a Pablo en este momento era recolectar dinero para ayudar a los creyentes con necesidad en Jerusalén, puesto que Pablo veía esto como un símbolo de unidad que ayudaría a los conversos gentiles a cumplir con su deuda con la iglesia madre en Jerusalén. Dice: y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Estando en Grecia, Pablo había planeado hacer el largo viaje por mar directamente de regreso a Siria, cuando dice dónde estaba la iglesia que lo había enviado en Antioquía. Pero las acechanzas de algunos judíos anticristianos lo hicieron tomar una ruta terrestre de regreso a través de Macedonia, acompañado, claro está, por muchos de sus compañeros. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo navegó por el mar Egeo hacia la provincia romana de Asia Menor. Aquí Lucas reanuda nuevamente la narrativa con la palabra nosotros. Este se encontró con Pablo en Filipo y luego navegó con él hacia Troas, donde encontraron a los otros compañeros de viaje. Recordemos que Pablo había dejado a Lucas en Filipos. Esto fue en Hechos capítulo 16 y versículo 40. Versículos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Este es el primer ejemplo certero que tenemos de los cristianos reuniéndose el primer día de la semana para tener comunión y estudiar la palabra, aunque aquí parece que se reunieron en la noche, porque el domingo era un día normal de trabajo para ellos. Se lee: Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo sintió la necesidad de predicar durante mucho tiempo porque estaba listo para salir al día siguiente. Él sabía que tal vez no volvería a ver a estos cristianos en particular otra vez, así que les predicó alrededor de 6 horas. Leemos: y un joven llamado Eutico cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. La combinación de la hora tardía, el calor y quizás los vapores de las lámparas de aceite hicieron que el joven Eutico se durmiera. Su caída y su muerte definitivamente habrían dejado una gota amarga en la reunión, así que Pablo, nuevamente recibiendo el don de la fe de Dios, percibió que Dios resucitaría a este joven de la muerte y así ocurrió. El apóstol, obviamente consiguiendo su atención otra vez, continuó predicando hasta el amanecer. Versículos 13 al 17.
Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aparentemente aquí Pablo, por razones personales, prefirió caminar de Troas a Asón en vez de navegar con el resto de su grupo, pero finalmente navegó con ellos de Asón a Mileto. Dice: Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. La intención de Pablo obviamente no era menospreciar a la iglesia en Éfeso pasando de largo, pero sabía que sería imposible para él hacer una visita corta allí, y más bien quería apresurarse por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Dice: desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita rápida a Éfeso, aún quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia en Éfeso. Así que desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran a una reunión especial que preparó para ellos. Versículos 18 al 21. Cuando vinieron a él les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En la mayor parte del libro de Hechos vemos a Pablo el evangelista, pero aquí en Hechos capítulo 20 se nos da una imagen única de Pablo como pastor, de lo que era tan importante para él ser pastor del pueblo de Dios. También se lee: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo primero llama la atención sobre sí mismo como ejemplo a los ancianos. Esto no es un ejemplo en vez de Jesús, sino un ejemplo mientras seguía a Jesús. El apóstol no actuó como una celebridad religiosa, esperando a que la gente le sirviera y le honrara. Él solo quería servir al Señor con toda dedicación y humildad. Se lee: Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. El apóstol podía solemnemente asegurar ante los ancianos de la iglesia de Éfeso que a nada que fuese útil había rehuido, pues él no enseñó solamente los temas que le agradaban, sino que anunció todo lo que había recibido del Señor. Por lo que vemos que si Pablo no limitó su mensaje, tampoco limitó su audiencia, sino que quería predicar toda la palabra de Dios a todas las personas. Dice públicamente y por las casas. Esto lo que quiere decir es que la iglesia de Éfeso, careciendo de un edificio principal, estaba organizada lógicamente en casas iglesias, y probablemente cada anciano tenía una o más a su cargo. Estos ancianos eran más como pastores de una casa iglesia que lo que observamos hoy en día, como lo es un consejo de ancianos que presiden en una congregación grande. Versículo 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo en realidad no sabía lo que le esperaba. Incluso tenía razones para creer que era algo malo, pero esto finalmente no lo perturbaba. Él podía darlo todo para Dios, incluso cuando no sabía lo que iba a pasar por hacerlo. De hecho, debería haber más cristianos el día de hoy que digan: pero de ninguna cosa hago caso. También leemos:
El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol reconoció el peligroso camino que tenía por delante, y aparentemente ya había recibido muchas palabras de profecía diciéndole sobre este peligro. Sin embargo, no se dejaba intimidar por el peligro, sino que estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio de la gracia de Dios. Leemos: «Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo». Pablo se consideraba a sí mismo como un contador de oficio, considerando cuidadosamente los créditos y los costos a pagar, pero al final no estimaba preciosa su vida para sí mismo, comparada con complacer a su Dios y en cómo poder servirle. Se lee: «con tal que acabe mi carrera con gozo». El apóstol también se consideraba a sí mismo como un atleta corredor que tenía una carrera por terminar, y nada en verdad podría evitar que Pablo terminara su carrera con gozo. Además, Pablo habla de mi carrera, pues él tenía en particular su carrera por correr. Al respecto, nosotros también tenemos la nuestra, pero sea Pablo o sea nosotros, Dios nos llama a terminar la carrera con gozo. Versículo 25. «Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro». Pablo hizo mucho en Éfeso. En esa ciudad Dios lo usó para hacer milagros increíbles. Con todo esto, Pablo no les dijo a los ancianos de Éfeso: «todos ustedes entre quienes he hecho milagros extraordinarios», o «todos ustedes entre quienes incluso los demonios han dicho conocer mi nombre». Por el contrario, Pablo siempre estuvo enfocado en el poder transformador de vidas a través de la palabra de Dios, y más bien les dijo: «todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios». Es como si Pablo hubiera dicho: «esto es lo que yo específicamente hago. Ciertamente hago muchas otras cosas, pero principalmente soy un predicador y predico sobre el reino de Dios». También se lee: «ninguno de todos vosotros verá más mi rostro». El apóstol aquí mostró gran tristeza, gran compasión y mucho valor, puesto que les dijo algo que no les había dicho antes, que esta sería probablemente la última vez que lo vieran. Esta noticia evidentemente caería como una bomba para estos líderes de la iglesia. En todo esto, el gran amor e interés de Pablo por los líderes de la congregación en Éfeso era simplemente un reflejo del gran amor de Jesús por ellos. De hecho, siguió a Jesús en todo lo que pudo, puesto que como Jesús amaba a estos creyentes, también lo hacía Pablo. Versículo 26 y 27. «Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Dice: «por tanto». Vemos que hay mucho envuelto en estas dos palabras, ya que tienen el sentido de «como probablemente ya no los veré», o cuando dice «por tanto» puede decir «porque los amo mucho», o también cuando dice «por tanto» puede decir «como he invertido mucho de mi corazón y mi vida en ustedes», o «por tanto ustedes necesitan saber». Se lee: «yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos». Como si estuviera dando testimonio en un tribunal de justicia, Pablo declaró que su corazón estaba limpio, así que él podía dejar a estos cristianos al cuidado de Dios con una conciencia tranquila, sabiendo que no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Los cristianos hoy en día deberíamos apreciar mucho más el valor de tener una conciencia tranquila, ya que con la ayuda de Dios podemos tener una tan tranquila conciencia como sea posible desde este punto en adelante. Dice todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo podía dejarlos a estos ancianos con una conciencia tranquila porque sabía que les había enseñado, como dice la palabra, todo el consejo de Dios. De hecho, hoy debería haber más y más personas que presenten todo el consejo de Dios desde los púlpitos. Es así que Pablo después advertiría que en los últimos días la gente no sufriría la sana doctrina, sino que buscarían maestros que les dijeran lo que querían escuchar, maestros que les rascarían la comezón de oír, como leemos en 2 de Timoteo 4:3. Muchos predicadores del día de hoy solamente usan un texto bíblico como plataforma de lanzamiento de su sermón y luego dicen lo que les viene en gana. Dicho de otra forma, dicen lo que la gente quiere escuchar. Algo otros de estos pastores
citan algún versículo de la Biblia para ilustrar sus puntos o para ilustrar sus historias. Sin embargo, el verdadero llamado de un predicador es simplemente dejar que la Biblia hable por sí misma y que declare su propio poder. El predicador que predica lo que su audiencia quiere oír y no da todo el consejo de Dios, está comprobado que hiere tanto a su audiencia como a sí mismo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo prácticamente dijo: pongan atención a sus propias vidas, ustedes tienen un alto estándar que cumplir. El estándar no es la perfección, pero debe ser un estándar alto. Y ustedes no cumplirán con este alto estándar si no le prestan atención al mismo. Es por eso que dice: si no, mirad por vosotros. Estas palabras de Pablo fueron muy dramáticas, tomando en cuenta la tensión y la atmósfera de esta reunión final. Estas palabras en realidad importaban mucho. Leemos: para apacentar la iglesia del Señor. La palabra rebaño lleva intrínsecamente la idea de oveja, y apacentar la iglesia del Señor continúa con esta idea. Es así que el apóstol les está diciendo a los ancianos que apacienten la iglesia del Señor fielmente para servir a las congregaciones de las casas iglesias como pastores fieles, puesto que los pastores no solo alimentan, sino que también dirigen, bajo la guía del pastor principal, y en la comunidad del pueblo de Dios se debe guiar al pueblo de Dios a donde Dios quiere que el pueblo esté. Leemos: la cual él ganó por su propia sangre. Esta es una razón muy importante por la cual ellos debían mirar tanto por sí mismos como por el rebaño de Dios. Tenían que hacerlo porque simplemente la iglesia no les pertenece a ellos, sino que pertenece a Jesús, quien la ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo presiona aquí la urgencia de la situación, advirtiendo a estos líderes que indefectiblemente entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. El apóstol sabía que un pastor, como líder del pueblo de Dios, tiene que hacer más que solo alimentar y dirigir, también tiene que proteger al rebaño. Pablo no dice aquí como supuesto, solo dijo: yo sé. Se lee que no perdonarán al rebaño. Esos lobos serán como lo presenta Pablo, viciosos por naturaleza, así que no se contendrían contra el pueblo de Dios, sino que tomarían a estos para abusarlos tanto como pudieran. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A menudo es más fácil para los pastores lidiar con lobos que vienen de afuera, con evidentes falsas doctrinas y vientos de doctrinas insensatas, pero a menudo es muy difícil tratar con aquellos que, como dice la palabra, se levantan de vosotros mismos. Solo imaginemos cómo habrán recibido esto los hombres que escuchaban a Pablo. Esto simplemente sería difícil de creer, y como los discípulos de Jesús, muchos de ellos dirían: ¿seré yo, Señor? Versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les pidió a estos ancianos que tuvieran el mismo cuidado y preocupación por el pueblo de Dios que él había tenido. Este cuidado, de hecho, fue un cuidado por un periodo prolongado, por 3 años. Fue un cuidado constante. Cuando dice no he cesado, fue un cuidado vigilante. Cuando dice amonestar, fue un cuidado universal. Cuando dice a cada uno, y fue un cuidado sincero cuando dice con lágrimas. Versículo 32 al 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.
A pesar de que Pablo lo dio todo por los cristianos de Éfeso por unos 3 años, al final solo pudo encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia, puesto que Pablo sabía que se avecinaban problemas para él y para los cristianos efesios. Sin embargo, también sabía que Dios y la palabra de su gracia los sacarían adelante. Leemos: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo concluye tratando de comunicar lo que hay en su corazón, o sea, su sincero motivo en el ministerio. No estaba en el ministerio por sí mismo, sino para la gloria de Dios, y esto para la edificación de su pueblo. La frase trabajando así significa que Pablo era un obrero esforzado para la gloria de Dios. Se lee: más bienaventurado es dar que recibir. Sus últimas palabras antes de partir son perfectas para todo aquel que ministre al pueblo de Dios. Es así que los líderes deben estar más preocupados por lo que pueden dar a su rebaño que por lo que su rebaño puede darles a ellos. Más bienaventurado es dar que recibir es de hecho la mejor bienaventuranza de todas. Para finalizar, leamos los versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esto nos recuerda que Pablo no era un frío dispensador de doctrina, sino un hombre pastoral que amaba a su gente con todo su corazón y que se ganó el amor de ellos por su sinceridad. Todos los escuchas de Pablo lo vieron partir con lágrimas, oraciones y una fiesta de despedida, creyendo que solo volverían a encontrarse en la eternidad. Oremos. Padre y buen Señor, gracias, amado Dios, por tanta palabra y tanto mensaje en este día, por tanta enseñanza y tanto amor. Señor, solo resta pedirte que perdones nuestras faltas y que nos indiques el camino hacia tu casa. Amado, porque tú has preparado moradas eternas para tus hijos, no a los llamados, no a los escogidos, sino que sabemos a los elegidos. Señor, a ninguno que sea un hipócrita fariseo, sino a un verdadero misionero que lleva tu palabra a las naciones. Esos son los verdaderos elegidos, Señor. Señor, no solo los que han pasado por Pascua y Pentecostés, sino los que han llegado a tabernáculos, no solo los que han estado en los atrios y en el lugar santo, sino los que han llegado al lugar santísimo. Amado Dios, renuévanos, te pedimos el día de hoy, al punto, amado Dios, que alcancemos la fiesta de los tabernáculos y el lugar santo. Señor, tú eres el que puedes hacerlo en nosotros, porque es por tu Santo Espíritu, amado mío, que podremos lograrlo, que no solo seremos justificados, sino santificados y finalmente glorificados junto a tu Hijo Jesús, quien está a tu diestra, Padre nuestro. Que tu Espíritu, amado, llene nuestras almas, nos llene de poder y refuerce, Señor, nuestro espíritu al punto que nuestra vida dependa directamente de ti, amado. Que nos hagas unos verdaderos soldados de tu ejército y que salgamos a combatir con las huestes y los principados y las potestades de maldad. Enséñanos a derrotar al enemigo, Señor. Enséñanos a acercarnos a ti, Padre. Enséñanos cada día a cometer menos faltas. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos tanto de tu gracia. Eres tú el único, Señor, que puede santificar todos nuestros pensamientos y nuestros actos. Eres tú el único que nos puede llevar a una vida más pura e íntegra. Eres tú, Señor Jesús, el que clavando tu cruz en nuestros corazones nos puede sellar con tu Santo Espíritu y hacernos fuertes frente a la tentación. Tu palabra, Señor, es lo mejor que podemos recibir en este mundo. Es lo único, Señor, que nos hará acercarnos a ti y depender de ti cada día más y más. Cuánto te amamos, Señor, cuánto te adoramos y cuánto confiamos en ti.
Cada día es un día nuevo lleno de misericordias a tu lado. Son nuevas tus misericordias para nosotros día a día, y vemos tu rostro a través de tu palabra. Edificamos nuestras almas, Señor, en las Escrituras. Gracias, amado, por poder interpretarlas para que mis hermanos las escuchen y para que yo aprenda de ti. Gracias por este método del Internet, porque con él puedo llegar a todas las personas que quieren, Señor, aprender de tu palabra y asistir a esta escuela bíblica, a esta interpretación expositiva de tu palabra. Señor, te amo con todo mi ser y con todo mi corazón, y quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos aquellos que han escuchado esta interpretación. Guárdalos, amado mío, guárdalos del diablo, Señor, guárdalos de las tentaciones, amado Dios, que despiertan su carne y la mía, Padre, y nos hacen acercarnos al pecado. Apártanos, Señor. Apártanos de todo mal. Apártanos de todo accidente, de toda enfermedad, y consérvanos, si es tu voluntad, sanos para que podamos predicar tu palabra. Pero antes que todo, apártanos del pecado. Llénanos de tu gracia. Llénanos de tu poder, Señor. Amén.